Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16-17. Triunfo 96.9 FM se place en presentar al pastor Jorge Lucas Escribano en Hablemos de la Palabra. Muy buenos días, Dios les bendiga poderosamente. Te saludo en el nombre de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es una bendición, un privilegio que el Dios de los cielos nos concede de poder entrar en esta parte de este día para compartir la palabra del Señor, que podamos juntos reflexionar sobre lo que Dios tiene para nosotros en un tiempo como este, comenzando un año nuevo, nuevas expectativas, cambios en términos de la sociedad en muchas áreas, incluso en el gobierno, entra un nuevo gobierno, hay nuevas personas para dirigir agencias, hay cambios en la legislatura. Yo creo que ocurrió lo que dijo el profeta, que la escoba de Dios barrió la legislatura de una manera tan contundente que usted puede ver mucha gente nueva. De hecho, cuando tú miras esa Cámara de Representantes, Dios la barrió de una manera tan sólida, tan contundente. El Senado también, de igual manera. Y yo le doy gloria al Señor, porque como usted sabe, habían allí unos juntes, unos grupos que presentaron sobre 50 proyectos durante 4 años. Muchos de ellos dirigidos a meterle toda esta ideología transexual a menores de edad, procedimientos médicos para castrarle su cuerpo, destruirlos, procedimientos que realmente le rompe su psique y sus emociones. En adición a eso, los intentos del narcotráfico a través de algunos legisladores que viven de eso. Y gracias a Dios perdieron, ya no están, que querían legalizar, ellos le llaman decriminalizar. Y es que deje de ser un crimen. Por lo tanto, es legalizarlo, permitirlo. Y lo pusieron a un extremo que en cada rincón de Puerto Rico hay un centro de eso de Cruz Verde, y tantas otras cosas y otras ideas que tratan de traer para tratar de cambiar la cultura de Puerto Rico, su fundamento. Puerto Rico es una sociedad cristiana, le guste o no le guste, al que quiera o no quiera, es así. Y pues se metieron una gente de la ideología woke que llaman, que son aquellos que hablan de quitarle fondos a la policía, sacar los policías de las ciudades, o sea, como para que el pueblo se defienda por sus manos propias, fomentando el caos. Pues toda esa ideología estaba corriendo. Todos esos grupos de ultraizquierda que operan en Puerto Rico a través del junte o la alianza que le llamaban, y todo ese peligro estaba ahí. Yo le doy gloria a Dios porque esa gente fue barrida de una manera contundente. Trajeron al campo político una cosa que nunca se había visto, que es desearle la muerte a los demás. Y usaron un par de artistas para eso. Ahora recientemente el líder de ese partido o de ese junte o de esa alianza, en la misma entrevista que le hizo un personaje que le dicen el Molusco, básicamente deseándole la muerte a la gente mayor de edad. O sea que se metió ya ese elemento de la muerte en las campañas políticas, y tenemos que estar pendientes de nuestra población envejeciente, porque si estos grupos van a usar como objetivo atacar la población de mayor de edad, estamos ya en la antesala del regreso de Cristo sobre la faz de esta tierra. Yo no tengo duda de eso. La iglesia tiene que orar, pero también está la alerta, identificarlos, localizarlos, rastrearlos, estar pendiente de ellos para poder tomar la acción legal pertinente de detener esa nueva intentos de abuso. De hecho, un artista bien famoso fue el que empezó con eso y metió millones de dólares en la campaña. Hoy lo tenían en los medios de comunicación lavándole la cara, presentándolo como un locutor, presentándolo como un ancla de noticias, para empezar a tratar de lavarle la cara, porque por haberse metido de esa manera y fomentando la violencia y el odio contra un partido en específico, pues
ya empezó a perder respaldo en diversos lugares y claro, sale este canal de televisión, que no me extraña, a tratar de lavarle la cara. Tenemos que orar porque estamos en tiempos bien difíciles y yo quisiera que mires en la epístola, por ejemplo, a Gálatas. Hay varios modelos de oración y quiero comenzar con invitarte a que nos llames al 787-999-0335. Ese es el número aquí en la emisora. Tenemos a la hermana Carmen Luisa y al hermano Gustavo y a la hermana Iris Mercado. Están ahí en los teléfonos para esperar tu llamada. También quiero darle un saludo especial al grupo de pastores de Bayamón, que hacemos un evento todos los años. Se llama Bayamón Postrados en Oración. Y comienza el 13 de enero, lunes 13 de enero, desde las 5:30 de la mañana, allá en el Juan Ramón Lubriel, en uno de los pasillos del Juan Ramón Lubriel. Nos congregamos allí y estamos durante 21 días de oración y ayuno ininterrumpidamente, incluyendo sábados y domingos, donde nos reunimos a orar y hay varias peticiones, hay una agenda por tema y se trabaja diariamente y se trabaja semanalmente. 3 semanas corridas, rompiendo con oración y ayuno, pidiendo misericordia de Dios, humillándonos delante del Dios que hizo los cielos y la tierra. Y la inmensa mayoría de las congregaciones de Bayamón participan y cada una en grupo o 2 o 3 congregaciones dirigen la experiencia en ese día. No se hacen anuncios de nada en particular porque lo que queremos es que el pueblo ore, que nos metamos en la palabra. Y eso ya son varios años, son como 20 años celebrando este evento que ha sido de bendición. Y yo sé que y está invitado, no importa que usted no sea del área de Bayamón, puede venir de otros lugares, porque hay que empezar el año de esa manera, presentando a Puerto Rico en oración, mirando los cambios que vienen, no solo la legislatura, el gobierno, hay muchos cambios. El Tribunal Supremo, entran 2 nuevos miembros a ese tribunal. Esperamos que sean nombramientos de integridad, de moral, de decencia, para fortalecer lo positivo y debilitar lo inmundo, lo vil, lo que está podrido, que debe ser barrido en el nombre del Señor. Así que tenemos tantos retos por delante y son luchas espirituales. Recuerden que hay gente que se va y espíritus que se quedan. Hay gente que se fueron de la legislatura, gloria a Dios, porque eran unos engendros, gente que estaba en la maldad, pero entran nuevos que tú no sabes con qué vienen o cómo se van a arrastrar o quién los tiene. Y por eso hay que permitir que el pueblo se une en oración, que es la primera muralla de defensa que tiene una nación, la muralla espiritual. Y esa muralla se levanta orando. De hecho, ustedes conocen que hay una narración poderosa en el libro de Nehemías. Nehemías es el libro del restaurador de la nación. Un hombre que Dios lo saca de ser bartender, de servirle los tragos al rey, y lo hace gobernador, lo hace el gobernante de Jerusalén. Pero para eso hay un proceso, y el proceso que él usó fue de oración. Yo quisiera usar de una de las epístolas pastorales. De hecho, el Nuevo Testamento está lleno de modelos de oración. Hay muchos modelos de oración. Y yo quisiera que usted vaya, por ejemplo, al libro de Gálatas. Gálatas es un libro interesantísimo. Es una carta que va dirigida a una iglesia en la región de Galacia, que es en el área de Antioquía. Hay varias ciudades ahí. Hay quienes creen que esta carta iba dirigida a las congregaciones que están en Siria, en Iconio, en Listra y en Derbe, entre otras, de toda esa región de Antioquía. Que había una oposición al evangelio, porque había muchos judíos, judaizantes, que se pegaban a la ley, y todo lo nuevo que estaba surgiendo de gente que creía en Cristo les caían encima con una enseñanza equivocada, una enseñanza que no era la correcta, y realmente pues los confundía. Y entonces algunos que habían creído en Cristo empezaron a confundirse, se detenían, eso trataban de volver a los rituales del judaísmo, porque es más fácil para muchas personas tratar de ellos hacer algo para creerse que están bien con Dios, en lugar de ponerse en las manos de Dios, que son 2 cosas distintas. O sea, yo me rindo a Cristo, es mi Señor y mi Salvador. El Espíritu Santo viene a morar en ti y eso permite que Dios te dirija. ¿Y qué ocurre? Un fenómeno interesante. Tú eres impactado en tu voluntad
para someterla a la voluntad de Dios, hacer las cosas como Dios dice y no como uno quiere. Y esa es la gran lucha del cristiano, someterse a Dios, como dice Santiago, someteos pues a Dios, resistid, sean antagónicos al diablo y huye de vosotros. Y cuando yo voy, por ejemplo, a esta epístola que tiene un propósito de que el apóstol Pablo dice, mira, hay gente que está siendo perturbada pues por los falsos maestros, por gente que tiene una enseñanza que va dirigida a que la gente se desvíe de Cristo, a que la gente no acepte a Jesús como su Señor y su Salvador. Por tanto, hoy es un buen día para decirle, Señor, yo me rindo delante de ti. Yo quiero presentarme delante de ti. Y tienes tiempo ahora que estamos comenzando el programa 787-999-0335 para tu petición de oración, para que tengas también acceso, aparte de esta reflexión, que aunque queda grabada en la página de Triunfo 96.9, Triunfo 96.9, puedes entrar ahí, ponernos tu petición de oración o los datos para podernos comunicar contigo si así lo deseas y poder compartirte parte de esta reflexión. Pues cuando yo voy a esta epístola a los Gálatas, que están dándole duro a estos falsos maestros, que los hay, como todavía los hay, que en el caso de Galacia, de la epístola a los Gálatas, cuestionaban a Pablo, o sea, atacaban al autor, atacaban al pastor, lo cuestionaban y sembraban dudas sobre él. Y estos nuevos creyentes que estaban empezando en la fe, pues se aturdían porque si tú tienes duda del autor, pues vas a tener duda de la carta, que es lo que tú ves, algunos de estos teólogos que hay por ahí que obedecen a la filosofía histórico-crítica. Algunos se han ido a vender pasajes, han escrito tienen mucho doctorado y muchas cosas, llevan la gente a Israel y allá los meten en una universidad y les meten un taller de 2 horas allí y les dan un diploma y los tienen dormidos con eso. Pero ese tipo de personas escribe cosas que cuestionan, por ejemplo, y algunos de ellos han escrito libros que si Isaías no lo escribió Isaías, que Isaías no es un solo autor, que Isaías son 2 autores. Y para decir eso dicen que es que la redacción del capítulo 1 al capítulo 20 es distinta al capítulo 21, al capítulo 40. Entonces empiezan con este tipo de enseñanza falsa y la gente empieza a dudar, bueno, pues si Isaías no lo escribió o no hubo ningún Isaías, ¿quién lo escribió? Así que tú empiezas con ese pensamiento de dudar del autor. ¿Y cuál es la consecuencia? Que lo que escribió pues también empiezan a dudarlo. No, eso no lo escribió Pablo y empiezan con todo ese tipo de estupideces. No, porque eso no lo escribió Pablo, que él no dijo eso, que borren ese versículo y ya abres la puerta a dudar toda la palabra. Y empiezan a decir cosas que tienen certeza. Por ejemplo, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Eso es una doctrina que surge siglos después, que alguien que estudie dice, mira, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los 3 son uno. Y le llamó Trinidad. Pues aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, que no está, no significa que no está Padre, Hijo y Espíritu Santo y que no operan. Ejemplo, busquen su Biblia un momento, Mateo capítulo 3, y usted va a buscar en Mateo capítulo 3, y usted va a ver a Juan el Bautista, que tenía un culto en el desierto, que aquel culto no tenía sillas, no había aire acondicionado, aquello era inhóspito, en un desierto no hay inodoro, no hay nada, aquello es, ya tú sabes, al aire libre. Un calor glorioso, una incomodidad tremenda, hay que estar velando las escorpiones, las serpientes, las sabandijas, todo eso, pero se llenaba aquel culto, ¿sabes? Venía gente de todos los lugares, y el sermón que él daba era un sermón rajatabla, era un sermón, o se meten con Dios o se los lleva el diablo. Eso es lo que dice ese sermón de Juan. Juan decía, vengan, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y si usted se convierte, compórtese dando frutos como siervo o sierva de Dios. Y el que no de eso, decía, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y van a venir y van a ser talados y van a ser echados en el fuego. Eso está en capítulo 3 de Mateo, en esos primeros versos. Pero ¿qué pasa? Que la gente se convertía con un sermón tan fuerte como ese, o con Dios o con el diablo. O luz o tiniebla, o salvación o perdición, o vida o muerte. Aquí no hay un happy medium, aquí no hay un acomodo razonable para los embelecos y las manías de la gente. O te metes con Dios o pierdes la vida. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Y qué sucede? Que de momento a ese culto, que muchos se convertían y eran bautizados en el Jordán, llega Cristo. Y cuando llega Cristo,
Es glorioso ese texto porque se da la experiencia de que lo tiene que bautizar. Juan dice, yo no te puedo bautizar, pues si tú eres más grande que yo bautizo a esta gente con agua, pero tú bautizas con Espíritu Santo y fuego. Es más, tú eres el que determina, porque dice, tienes tu aventador en la mano, que es la hoz para cosechar, tú eres el que vas a cosechar, vas a separar el grano que entra al granero del cielo, de la paja que es atada y echada al infierno. Imagínate, Cristo es el que determina quién entra y quién no entra al cielo. No es un concilio, no es un tribunal eclesiástico, no es un grupo de disciplina de la iglesia, ni los diáconos. Esos no le determinan la salvación a nadie. Es solamente el Dios que hizo los cielos y la tierra por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en ese planteamiento que se hace en las Escrituras, bien claro, la salvación es en Cristo. Y cuando tú miras ese texto de Mateo capítulo 3, Cristo llega y dice, bautízame. De momento, Juan en la discusión cede, se da cuenta, dice, espérate, esa voz yo la conozco. Esa es la voz de Dios cuando le dice bautízame y deja de oponerse. Después que lo bautiza, dice el texto que se abren los cielos y que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. No es que el Espíritu Santo es una paloma y se pasan dibujando palomas y todo ese tipo de cosas. Eso es pictórico, pero el Espíritu Santo no es una paloma. Lo que pasa es que el símbolo de paloma en ese texto tiene un significado poderoso, que es que la paloma era la ofrenda del pobre. Por lo tanto, ese que está siendo investido con el Espíritu Santo en ese evento del bautismo, es por definición al que Dios unge es al Mesías, y el Mesías es uno. El ungido es uno. Eso de que el pastor es el ungido es un disparate. Tiene unción. Claro que puede tener unción. Los hermanos de la iglesia tienen unción, pero el ungido es uno. Uno no le lambe el ojo a los líderes. Y hay cosas que, bendito, tú ves a veces unos eventos donde le falta cargar al líder en una silla y llevarlo como si fuera un dios y besarle la mano y postrarse ante esa gente, porque eso es la gloria para el hombre. Y eso tú lo ves en montones de sitios por ahí. Así terminaron unos cuantos movimientos por ahí de la Borde, allá en Utuado, y Ángeles de Utuado y todo eso. Aquel otro Candelaria que se murió, que lo idolatraban como un dios, Soto Santiago y tantos otros farsantes que se han levantado diciendo que son el Cristo. Porque hay un pueblo que no discierne, que en vez de darle la gloria a Dios, se la dan al hombre, producto de una enseñanza equivocada. ¿Y qué otra cosa tú ves en ese texto de Mateo capítulo 3? Dios Padre hablando desde los cielos que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, en un solo texto tú tienes Padre, Hijo y Espíritu Santo operando. No existe la palabra Trinidad en un sitio, pero están ahí. Padre, Hijo y Espíritu Santo en la fórmula de la oración. La oración va dirigida a Dios Padre. El mediador entre nosotros y ese Dios todopoderoso es Cristo, que es el gran sumo sacerdote. Y cuando entras a Romanos capítulo 8, te vas a dar cuenta que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Padre, Hijo y Espíritu Santo operan en la oración. Es una operación trina. Les guste o no les guste, eso está ahí. Que alguien se inventó la palabra Trinidad y no te gusta, pues mira, ese es tu problema, vive con eso, pero no puedes negar Padre, Hijo y Espíritu Santo operando en las Escrituras. Desde el saque del libro, lo ves. Dios hablándose a la luz, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Cristo operó en la creación. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas en Cristo subsisten. O sea, lo hizo todo. En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Todo fue creado por el Verbo en el principio. Así que Padre, Hijo y Espíritu Santo están en la creación. Y como si eso fuera poco, cuando usted cierra en el libro de Revelación o Apocalipsis, Padre, Hijo y Espíritu Santo operan en ese libro. Por lo tanto, de principio a fin, de tapa a tapa hasta los mapas, está la presencia poderosa de un Dios eterno, de un Dios omnisciente, omnipresente, que tuvo misericordia de nosotros y que nos salvó por medio de Jesucristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. De ahí la importancia de que estudiemos. De hecho, nosotros en el Centro Cristiano Vida Abundante, allá en Riverview, Bayamón, los martes en la noche vamos a estar estudiando esa carta a los Gálatas. Empezando el año, estamos en esa experiencia. El primer estudio de martes me toca a mí y por eso le estoy dando unos atisbos
de ese libro. Pero descubro al estudiar este libro que por lo menos hay como varias oraciones. Vamos a ver, 2, 4, 6, 8, 10 oraciones o 10 partes que podemos utilizar como modelos de oración que se dividen en 3 etapas. Está la parte personal, donde el apóstol defiende su ministerio y dice quién es él, cómo Dios lo llamó, cómo Dios se le revela, cómo es que él es un apóstol, el último de los apóstoles. Y aquí hay una gran reflexión y formó una discusión en Puerto Rico, que hace unos años atrás eso lo trajo unos movimientos de estos de superfe, que aquel pastor que tenía un concilio de un día para otro, aquello fue de un día para otro, sale por televisión nombrándose apóstol, él se llamó apóstol, y a todos los líderes de su concilio los ordenó apóstoles. Y tenían un montón de apóstoles. De momento empezó ese movimiento apostólico. De momento traían un predicador de afuera, porque tenía que venir de afuera, y si era argentino mejor, o de un país de esto que tiene un acento, porque suena el culto. No es lo mismo que yo te diga, hermano, vamos a leer el Salmo 23, que venga otro, che, vamos a leer el Salmo 23. La gente como que se emociona en la iglesia. Pues traían una persona de afuera, y de momento, cuando el culto ya estaba cerrando en la parte sólida ahí de la adoración, y qué sé yo, decían, bueno, traigan al pastor acá, varón, de hoy para adelante, y le ponían la mano encima, hoy tú eres un apóstol. O sea, ese que vino de afuera lo nombra apóstol. Tú eres un apóstol, no dejes que te digan pastor, y ustedes díganle apóstol. Empezaban con esas estupideces, porque son estupideces que no tienen base bíblica en ningún sitio. Y entonces había que hacerlo, y se metió el virus de la apostolitis en la iglesia. Gente se molestó, porque si tú decías esto los ofendías, se sentían ofendidos. Pero es que quien nombra apóstoles es Dios. De hecho, la iglesia no nombra apóstoles. Cuando trataron de hacerlo fue un fracaso. Fíjate qué interesante, busquen el libro de los Hechos, yo no me lo estoy inventando, y si algún maestro discrepa de mí, pues gloria a Dios. Nos podemos sentar a hablar y a tener una buena reflexión sobre esto. Pero el Señor ordena y llama a los apóstoles. Los llamó el Señor, y usted puede ir a las Escrituras, va a Marcos capítulo 3, versos 13 al 19, va a Lucas capítulo 6, versos 12 al 16, y Cristo, luego de estar orando toda una noche, fue un grupo grandísimo, y de ese grupo grandísimo escogió a 12. Después comisionó a otros 70, 82 apóstoles, fue Cristo. Pablo dice, al último, como un abortivo, fue a mí, porque fue él el que me reclutó. Y al que quiera cuestionar eso, mire, cuando está la oración de Ananías en Hechos 9, que Dios le habla a Ananías y dice, no, es que yo lo separé para esto, y lo voy a pasar por el guayo. Este tipo va a tener problemas, porque tiene que aprender. O sea, todo lo que hizo no se le va gratis, la tiene que pagar aquí. Y Pablo, pues usted mira el testimonio de Pablo. Sólido. Y él dice, y al último, como un abortivo, me apareció a mí, escogido directo por Cristo. Cuando la iglesia trató de armar una estructura para escoger apóstoles, eso está en Hechos capítulo 1. De momento se le sube la fragancia a Pedro. Y Pedro dice, bueno, yo creo que es tiempo de que escojamos a uno aquí que ocupe el oficio de Judas. Del traidor. Así que ellos entran en un proceso donde está en Hechos 1, vamos a buscarlo un momento, que quiero citarlo textualmente, porque por eso las iglesias a veces se meten en problemas. Se les mete esa idea interesante de crear algo, pero que no tiene base bíblica, que puede ser una buena idea. Imagínate, ¿quién va a cuestionar a Pedro que caminó con el Señor? Y a los otros 11, o sea, a los 11. Dice aquí, varones hermanos, está en la lección de Judas, Hechos capítulo 1, desde el 12 en adelante, dice, en aquellos días se levantó en medio de los hermanos Pedro, que estaban 120 reunidos, y les dijo, varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que arrestaron a Jesús, y que era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Por eso algunos que han sido hasta senadores, que se vendían como pastores, eran de nosotros, o sea, salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros, como Judas. Entonces dicen, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. Y sigue explicando,
de que en el Salmo 69, el Salmo 109, verso 8, ese que pasaba por ese juicio, su lugar iba a ser ocupado. Y entonces el apóstol toma eso y dice, pues vamos a buscar un sucesor a Judas. En ningún sitio Dios le dijo, busquen un sucesor. O sea, ni cuando da las instrucciones a los discípulos durante 40 días, eso no ocurrió. Pero Pedro pues tenía una idea brillante, ¿ves? ¿Qué sucede? Dice, es necesario pues que de estos hombres, habían 120 en ese aposento, ¿sabes? Estando juntos todo el tiempo con el Señor, mientras entraba y salía, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue levantado a los cielos, alguien que estuvo en todo ese proceso sea sucesor de Judas. Y mira qué interesante, dice el verso 23 que señalaron a dos, a José, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Fíjate que no todo el mundo dijo fulano. O sea, habían tantos buenos que dentro de todos esos buenos escogen a dos. Y miren lo que pasa. Oraron. O sea, después que los escogen es que oran. No oraron antes. Dios no les dijo fulano y fulana. Lo hicieron democráticamente. Escogieron entre ellos. Sin orar. Después que los escogen es que oran. Eso es como tú hacer el plan y decir, Dios bendice estos planes. O sea, no, esto no funciona así. Tú oras, hay un proceso reflectivo y Dios pone el plan en el corazón. Son dos cosas distintas. Por eso tú ves que hay iglesias, hay movimientos, hay denominaciones que están estancadas en el tiempo. Por las buenas ideas de sus líderes, que son buenas, no son pecados, no me malentienda, pero que no se buscó la voluntad de Dios. Entonces, pues se detienen, están estancados en su buena idea, no sacan los pies del plato, tú no ves crecimiento, de hecho iban creciendo un montón, llegaron a un montón de sitios y se estancan. Y la cosa está detenida y llevan años detenidos por las buenas ideas, por las estructuras que crearon, por los embelecos y las manías de algunos líderes, que se muere uno y tan pronto se va ese, viene otro y vienen otras ideas y otras cosas, porque giran en torno al hombre y no a la palabra. Pues, ¿qué sucede aquí? Dice que en este texto oraron y dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Oran y no esperan. Oran, búscalo. Dios no habla en ningún sitio en ese texto. ¿Qué tuvieron que hacer? Y echaron suertes, en serio, echaron suerte. Y la suerte recayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Así hay mucha gente operando de suerte, sin buscar la voluntad de Dios. Como dicen algunos comentaristas, siguen buscando en las Escrituras, Matías es el único sitio donde lo mencionan, porque después no aparece nada, no aparece ni orando en ningún sitio, ni dirigiendo nada. Quizás lo hizo, pero no se recogen en los textos un ministerio de impacto como el apóstol. El apóstol se distingue porque Dios lo llama, no lo llama un grupo, ni un comité, ni una comisión, ni un mecanismo de credenciales. Lo llama Dios. Los llamados los da Dios en el corazón. La comunidad de fe lo ve y dice, oye, este pinta, ese tiene testimonio. Dios lo valida. Entonces, un grupo, entonces la gente reconociendo eso, hay imposición de manos, hay un apartamiento para el ministerio, claro que sí. 999-0335 es el número a llamar, 999-0335. Continuamos exhortándote que nos llames al 787-999-0335. Está en los teléfonos de nuestra hermana Carmen Luisa, nuestro hermano Gustavo y también nuestra hermana Iris Mercado para recibir las llamadas. También está por allí mi nieta, Aliana Victoria, que hoy es un día que estoy en el ministerio de cuidar nietos en lo que los padres siguen trabajando y haciendo unas cosas. Así que se ha integrado aquí a nuestro equipo de trabajo en este día y es una bendición poder contar con ella en este lugar. Me uno a ese anuncio que acaba de hacer el obispo Hernán Rivera sobre el año de oración. Yo creo que es año de oración, año de batalla. Vienen nuevos retos, vienen nuevos problemas que no solamente en Puerto Rico, en el mundo entero, desde peligros grandes de salud con nuevos virus que están volando por ahí, y hay gente vulnerable que no tiene la ayuda que puedan tener algunas personas, retos políticos, gente que está entrando nueva al dominio público,
Hay que orar para que la gracia, la misericordia de Él los alcance, ver cómo enfrentamos nuevos retos a nivel mundial, en guerras, rumores de guerra, y esa convocatoria de orar todo el año y se asigna por regiones es poderoso, porque así tenemos como sobre 500 congregaciones participando los 365 días del año en este proceso de clamar, de interceder. Y la palabra muestra que la oración es importante. De hecho, tienes un ejemplo hermoso en el libro de Jonás, cuando Dios envía al profeta a darle una palabra de juicio a una ciudad que, como Nínive, que su codicia, su maldad, era parte de la cultura. Y Dios mandó una palabra de juicio. Y el gobernante, que era un impío, pero un impío de clavo pasado, emite una ley diciendo: vamos a buscar de Dios, vamos a meternos con Dios aquí porque ya que viene juicio no nos queda más nada que confiar en el Dios de los religiosos, ¿ves? Y mete ese decreto. Y cuando tú lees el libro de Jonás, te vas a dar cuenta que Dios detiene el juicio que va a hacer sobre esa ciudad. O sea, de hecho, el libro tiene que ver con la misericordia de Dios. Tiene que ver con la obediencia de la gente, que aun siendo impíos, no teniendo comunión con Dios, deciden obedecer a Dios sin conocerlo. ¡Wow! De eso es lo que queremos que entonces en este pueblo agarren ese modelo, que empiecen a respetar la palabra de Dios, que empiecen a entrar en el propósito divino y detener esa plaga de muerte que hay sobre esta tierra, que se asesinan cientos de personas anualmente en Puerto Rico. Aquí se asesina un bebé como si nada. Aquí le han hecho a creer a las mujeres que un nene saludable que tienen en su vientre se puede matar ahí y que eso es correcto. Y te pintas de verde o de violeta y aplaudes y te pones ahí con esa actitud, siendo feminista de esas machúas, fomentando el crimen y el odio contra los pobres bebés que no tienen nada que ver con esto. Chocando con la palabra de Dios que dice: creced y multiplicaos. Esa es la verdad. Y se han salido de esa ordenanza de Dios de crezcan y multiplíquense y se metieron en el capítulo 3 de la serpiente, que reta todo lo que Dios hizo en el capítulo 1 y el capítulo 2. Por eso es que hay que orar, para que la gracia de Dios los haga volver en sí, para que ese odio que tienen entre cuero y carne sea sustituido por el amor poderoso del Dios que hizo los cielos y la tierra. Que les amanezca su voluntad, la voluntad de Dios en sus corazones. De eso es de lo que se trata. Por eso esa campaña de oración durante todo el año debe ser respaldada por todos los movimientos, en todos los lugares, y podemos unirnos, ¿por qué no? Y participar, asistir, como en estos días de 21 días de oración y ayuno que va a haber en Bayamón, desde el 13 de enero hasta el 1 de febrero, corridito ahí, y después se cierra con un evento, un culto lunes en la noche de agradecimiento al Señor, en el templo La Senda Antigua en Toalta, que presiden Pablo Ortega y la pastora Wanda Rolón. Así que es año de oración, es año de darle gracias a Dios porque la escoba de Dios se metió por unos cuantos rincones aquí y barrió la inmundicia. Darle gracias a Dios para que su gracia y su misericordia alcance los corazones y se detengan las plagas de muerte. Darle gloria y gracias a Dios por cosas buenas que van a estar ocurriendo en este año, suplicando por sanidad sobre los enfermos, prodigios, milagros, la manifestación directa del Dios que hizo los cielos y la tierra. Vuelvo entonces a señalar que en esta epístola a los Gálatas tenemos por lo menos como 10 motivos de oración interesantísimos que, como te decía, el apóstol segmenta la epístola en lo personal, donde él demuestra cómo es que Dios lo llamó y cómo es que le revela las cosas. Después pasa a una parte doctrinal, que son los capítulos 3 y 4, y cierra con la parte práctica o vivencial del Evangelio. Interesante, 2 capítulos planteando lo que es su ministerio, 2 capítulos hablando de lo que es la sana doctrina, y los capítulos finales, que son el 5 y el 6, que dicen, bueno, si tú estás en Cristo, se debe demostrar en esta conducta o en este estilo de vida. Imagínate, habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Así que, mirando dentro de todo esto, en la parte personal,
yo veo por lo menos aquí varias oraciones. Si tú vas a Gálatas capítulo 1, verso 4, donde dice que habla del Cristo que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de nuestros pecados, en el presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Una de las cosas que yo puedo hacer en mi oración es agradecerle a Dios por la obra redentora de Cristo, que nos libra de ¿qué? Nos libera de la maldad del tiempo presente, reconociendo que la gracia que se nos ofrece es a través del sacrificio de Cristo, hecho en la cruz del Calvario. Eso está en Gálatas capítulo 1, verso 4, que habla del Cristo que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Así que ahí tienes uno de los primeros motivos de oración, Gálatas capítulo 1, verso 4. Un segundo motivo de oración en lo personal está en los versos 6 al 9. En los versos 6 al 9 dice el apóstol: oye, yo estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que nos llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que algunos los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Como el vendedor ese de libros que se pasaba por ahí dando bandazos, que escribe libros diciendo que Isaías no lo escribió Isaías y Pedro no dijo eso. Esos son falsos maestros. Siempre están vendiendo algo. Siempre le están sacando el dinero a la gente porque son falsos maestros. Mira qué interesante. Dice: mas si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como antes lo he dicho, también lo digo ahora: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Todo aquel que predica un evangelio distinto, que te desvía de tu comunión con Cristo, eso es un maldito, eso es un engendro del infierno, eso es un falso profeta, es un falso maestro, y hay que llamarlos por su nombre. Y una de las oraciones que tiene que hacer la iglesia es por discernimiento espiritual y resistencia ¿a qué? A las enseñanzas engañosas inspiradas aquí, advertidas en Gálatas capítulo 1. Dice, tenemos que orar por discernimiento, por eso es que hay que prepararse en las Escrituras, por eso es que hay que estudiar la Biblia, por eso tú tienes que meterte a escudriñar los textos, asistir a tus estudios bíblicos, asistir a la escuela bíblica. Si pueden, matricularse en alguna institución buena de estudio de la palabra. Puerto Rico tiene unas cuantas muy buenas y tiene otras que son unos antros del diablo, tienes que tener mucho cuidado. Tú puedes, por ejemplo, matricularte en la Universidad Pentecostal Mixpa, que tiene buena enseñanza, la Universidad Teológica del Caribe, de los hermanos Mission Board, tienes el Instituto de las Asambleas de Dios, que es muy bueno, tienes, por ejemplo, el Seminario Teológico de Puerto Rico, que es un brazo de NAYAC, de la Alianza Cristiana y Misionera en Nueva York, que operan en Puerto Rico en el área de Atorrey. Tú tienes por lo menos esas, ¿verdad? Y hay otros que son universidades de estas más light, que son hechas por 2 o 3 ministros que han montado pues lo que ellos entienden que es una universidad. Yo desconozco las acreditaciones, pero son buenas. No quizás para un grado académico, pero para prepararte en las escrituras. Denominaciones que haces un esfuerzo a través de programas de educación cristiana, entidades cristianas buenas, que aunque no tienen un nivel académico de grado y ese tipo de cosas, pero tienen una trayectoria, tienen una tradición. Por ejemplo, estaban en Río Piedra, el instituto o seminario o la escuela de los defensores de la fe por años. Son movimientos que tienen unos grupitos de enseñanza muy buenos. Y algunas iglesias interdependientes que se han levantado, que Dios las ha bendecido con una capacidad y han logrado pues levantarse. Por ejemplo, puedo mencionar la Senda Antigua allá en Toalta, tiene un buen programa de educación cristiana. Hace un tiempo partió con el Señor la decana, la hermana Lucy, pero siguen una serie de líderes allí enseñando. Tiene Sendero de la Cruz, que tiene unas escuelas de líderes poderosas por los últimos 20 años en Puerto Rico. Tienes, por ejemplo, la Asociación de Misioneros Evangelistas de Canóvanas, AMEC, Casa de Alabanza, allá en Canóvanas, que de hecho comienza una universidad que viene de Estados Unidos y van a tener allí presencial y por internet parte de un programa completo de maestría
y creo que doctorado también. Así que tenemos una serie de recursos muy buenos a través de la isla, otros movimientos en Ponce, en Mayagüez. Estudie la palabra, métase a estudiar palabra para que, como dicen en el barrio, no le metan las cabras al corral, no los cojan de bobo, no los engañen. Cualquiera de estos que se levanta, porque uno de los problemas que hay en este tiempo es que la gente se mete mucho en las redes y se meten aquí al teléfono y se ponen a buscar predicadores, gente que se pone de moda y se meten ahí y no saben, perdonen que use esa expresión, de qué malla salió ese ratón, ¿ves? Y entonces de momento vienen con unas cosas, se ponen de moda, la gente lo sigue, dicen unas idioteces, la gente las empieza a seguir y los arrastran. Y son arrastrados porque no tienen fundamento, porque no se alimentan en su escuela bíblica, porque mientras están en el culto están pajareando en el teléfono o atentos a otra cosa, o buscando los especiales de los centros comerciales, en vez de estar alimentándose, tomando nota, escudriñando, poniendo la grabación otra vez para ver qué pasaje se le escapó, teniendo un entendido de la palabra. No hacen eso. Y como no hacen eso, pues cualquiera les hace un cuento y se arrastran y se van. Como dice Gálatas, ese es el punto de Gálatas. El apóstol dice, oye, yo estoy maravillado que ustedes se han descarrilado. Y se han descarrilado porque lo que les enseñé no lo han escudriñado. Y viene cualquiera y les dice una cosa y se van. O sea, esto es increíble. Por eso hay que tener cuidado. ¿A quién tú invitas a tu congregación a predicar? O sea, tú no puedes invitar a cualquiera. Y hay los hermanos que empiezan a decir, ay, pastor, tráigase a fulano. ¿Y quién es ese? No, que lo oí por radio, lo oí en una... Eso no funciona así. ¿Sabe? Un rebaño se alimenta con palabras. Un rebaño hay que estar pendiente de las crisis de la gente para ver cómo lo va doctrinando, llevando la enseñanza para que la gente se alinee a lo que Dios ha establecido. Esa es la gran diferencia. Distinto a la función de un evangelista. Un evangelista va a un lugar, predica una palabra para que la gente se convierta a Cristo. Dios le ha dado una gracia para eso. Le ha dado una unción particular para presentar los textos de una manera que la gente acepte a Cristo como Señor y Salvador. Esa es la función primaria de un evangelista. Pero la iglesia no depende de un evangelista para hacer la función. Los hermanos hacemos evangelismo en nuestro día a día. Pero hay una gente que Dios le regaló a la iglesia y que hacen eso. Pero esa es la gran diferencia entre un evangelista y un pastor. ¿Quieres otra diferencia? Que el evangelista va a tu iglesia y te predica y se va y bendijo, pero no tiene una conexión con el rebaño. O sea, el evangelista está en el estacionamiento saliendo para su casa y un hermano de la iglesia cae muerto en el parking. Él no tiene que ir al funeral de ese, no tiene que estar llamando para dar el pésame a nadie, es distinto al pastor, que tiene que estar pendiente de la vida espiritual de esos que han tenido una pérdida, hay que estar pendiente del que está enfermo, darle seguimiento, tú sabes, es totalmente distinto. Y la gente entonces puede escuchar a un evangelista, claro que sí, pero tiene que hacerle más caso a sus pastores. Por eso es que Hebreos te lo dice. Si tú quieres repasar, esa palabra se la tengo que repasar, porque hay gente que están con el mismo problema que tenía la iglesia de Gálatas, escuchando gente extraña que lo que hace es causar revoluciones doctrinales. Por eso es que cuando tú vas a Hebreos, capítulo 13, míralo aquí, Hebreos capítulo 13, la advertencia que hace el verso 7 es la siguiente, dice: acuérdense de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál ha sido el resultado de su conducta e imiten su fe. ¡Wow! Ahí tú tienes una de las cosas que hacen los pastores, hablar palabra. Sí, puede haber recomendar un libro de alguien que escribió algo de las escrituras, un comentario perfecto, pero lo central es llevar al pueblo la palabra. Porque usted se cree que una de las tradiciones en las iglesias evangélicas y pentecostales, y de hecho hasta en algunas liturgias de otros movimientos, es que tú ves un púlpito en el medio, algunos lo ponen en la orilla, pero el punto es que hay un púlpito para hablar la palabra, como en Esdras, una plataforma, y se puso un púlpito que todo el mundo podía mirar para allá. Y la tradición tenía una Biblia bien grande ahí en ese púlpito. Y algunas congregaciones la tienen y ponen: esta Biblia la regaló fulano en el año tal, interesantísimo, y una Biblia grandísima que es gloriosa porque la letra es así de grande, no necesita ni espejuelos. Pero ¿qué pasa? Que eso es para recordarle a todo el que se para en ese púlpito a hablar de esa congregación que tiene que hablarle palabra. ¿Sabes? Aquí hay que hablar palabra, hay que regresar al texto, a la revelación directa de Dios al ser humano. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Eso es una realidad, eso es una verdad central. Entonces, Hebreos capítulo 13, verso
17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. Fíjate que el lineamiento del que ejerce el pastorado, los que ejercen el pastorado, van dirigidas a la salud de la gente. Por eso tú no te puedes quedar conforme con lo que tú ves en el rebaño. Si tú ves a alguien que tiene algún problema emocional, mental, sí oramos, claro que sí, pero hay que buscar la manera de conectarnos con esa familia, a ver qué está pasando ahí, cómo podemos ayudar, cómo podemos ministrarle, cómo podemos buscar algún tipo de recurso que los ayude a manejar esa crisis y ese problema. Eso es lo que es un enfoque bíblico y sólido, una enseñanza, una palabra que apunta a la gente a Cristo. Por eso estas epístolas pastorales son importantísimas, ¿verdad? Otra de las cosas que tú vas a ver aquí en lo personal, lo vas a ver en el capítulo 2 de Gálatas. Capítulo 2, vamos a buscarlo un momento, versos del 11 al 14, que es la tercera oración. Por lo menos fundamento para oración. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si ya tú estás libre en Cristo, ya tú sabes que los rituales no te salvan, ya tú sabes que la ley no salva, guardar la ley no salva a nadie porque nadie la puede cumplir, porque fallas en algo de la ley y la incumples toda. Eso es lo que dicen los textos, y la ley no es otra cosa que un ayo, un bastón para yo apoyarme para llegar a Cristo, porque por la ley no me puedo salvar. Y si tú sabes eso y lo escuchaste de Cristo, que Él era el Señor del sábado, que el hombre no fue hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre. O sea, el sábado no es tu Dios, y seguir una dieta no te salva. Te podrá ayudar en la salud, pero no te salva. Y si tú siendo judío sabes eso, ¿por qué rayos obligas a los demás a seguir los ritos judíos? Yo le doy gloria a Dios porque el pueblo tiene oportunidad de ir a Israel y dar todos esos viajes. Pero uno de los peligros que eso abrió fue que la gente empezó a hacerse tan judíos que se empezaron a olvidar de Cristo. Y de momento todo en la iglesia era judío y la cosa se metieron en el judaísmo y algunos se han descarrilado. Y lamentablemente se olvidaron de Cristo. Nuestra suficiencia es en Cristo. Léase la epístola a Colosenses, que estamos suficientes en Cristo, plenos en Cristo. Mientras tanto, yo le invito en esta hora a que nos llame al 787-999-0335 para su petición de oración. Recuerda que estamos en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, carretera 168, esquina calle 1, al lado del Cementerio Nacional, que los martes tenemos una experiencia a las 7:30 de la noche de estudio de la palabra, miércoles a las 9 de la mañana oración y domingo 2 experiencias, de 9 a 10:30 y de 11:20 a 1 de la tarde. Tenemos el IM, Casa del Niño, que es la Iglesia del Niño, desde las 11:20 de la mañana todos los domingos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Le hemos presentado Hablemos de la Palabra con el pastor Jorge Lucas Escribano. Si este programa ha sido de bendición para su vida, llámenos al 787-6870. 787-6870. Será hasta la próxima semana.